Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Vivir sin Barreras, con Teresita Enríquez y Brittany Gallardo. El día de hoy tengo invitado de súper lujo. Les voy a presentar a Víctor Esparza de la Garza, nacido y radicado en Guadalupe, Nuevo León, con inclinación por la formación humanística y las nuevas tecnologías. Es licenciado en Psicología y cursa la maestría en Ciencias de la Educación. Se desempeña profesionalmente como psicólogo particular, desarrolla actividades de comunicación y marketing digital. Participa en proyectos encaminados a construir políticas públicas y acciones en beneficio de la inclusión social y garantías de salud, infraestructura y movilidad para las personas con discapacidad del estado de Nuevo León. Muchas felicidades, Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Pues primero, Teresita, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio contigo. Eventualmente, en el tiempo que tengo de conocerte, pues ahí de repente he visto otros programas que llevas a cabo semanalmente, tengo entendido. Y pues muy contento porque me brindes la oportunidad de compartir contigo, con la audiencia, con quienes nos sintonizan ahorita o en la posteridad de Facebook. Así es. Muchas gracias, Víctor. Nada que agradecer, este es tu espacio. Déjenme decirles que el tema de hoy es de lujo, está padrísimo y es la importancia del apoyo de los cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores, ¿verdad? Sí, así es. Te platicaba hace unos momentos. Cuando el adulto mayor llega a una condición de dependencia, podemos considerar en un momento dado que está en una situación de discapacidad temporal o Ok. incluso iniciando aún con su mayoría de edad en una discapacidad. Por lo tanto, sí, también podemos vincularlo a la importancia y puedo decirlo así, a la poca importancia en este caso que se le ha dado al cuidador, a la atención al cuidador. Formulándole una pregunta, sería, ¿quién cuida al cuidador? Así es. Fíjate que es una pregunta que yo creo que también la falta de cultura aquí, no solamente aquí en el estado, Víctor, sino en muchísimos lugares, todos pensamos en la persona con discapacidad al cuidarla y eso es un buen punto y un buen tema que traes el día de hoy porque es cierto, nunca pensamos que si algo le pasa al cuidador por tener por mover, me imagino que eso va dirigido, ¿verdad? ¿Quién cuida al cuidador? Buen Sí, punto. sí, sí, es en todas las perspectivas. Claro. Definitivamente, pues la más inmediata es la repercusión física, por ahorita que hablabas en movilidad, ¿no? Sí. Esfuerzos que haga el cuidador, pero también abarca desde tanto la repercusión física como la repercusión emocional, la repercusión de tiempo, la repercusión de sus aspiraciones. Si quieres, me gustaría que comenzáramos, traje un material. Claro que sí. Primero, a modo de contexto y aprovechando que tenemos pues un buen ratito de programa, hacer una pequeña radiografía del panorama de la persona con discapacidad de Nuevo León para sobre esa información dar paso al tema en sí que nos ocupa esta ocasión. Ok, me parece muy bien. Ahí le pedimos al ingeniero, por favor, si nos pone todo lo que trajiste, todo el material que trajiste, porque esto indica que toda la gente que está en casita viéndonos, puede empaparse de conocimiento del que tú nos vas a hablar el día de hoy. Y para toda la gente que está en casa, Sí, tenemos por ahí la primera gráfica, lo voy a ir platicando así como claro que con sí. cierta celeridad. Ahí podemos ver las cifras. Conservadoramente se estima que para el 2018 había en Nuevo León 250,000 personas con discapacidad, que tiene un impacto en 500,000 personas más. Comúnmente, pues la persona con discapacidad está con su esposa y su hijo, con su mamá y sus hermanos, con sus papás. Entonces, el impacto es cerca de 750, 800,000 personas involucradas con la discapacidad. De estas personas, el 80% es mayor a 30 años, es las gráficas que estamos teniendo por ahí. Entre el acumulado de los de 30, 59 y 60 y más, son 8 de cada 10 personas con discapacidad. Entonces estamos hablando de gente en una edad adulta hacia adelante. Los tipos de discapacidad más recurrentes, el 64% es de movilidad, el 56% es por vista,
el 35% es en el empleo de los brazos, el 30% tiene discapacidad para bañarse, para vestirse, para comer, un 25% estimado en escuchar y comunicarse. Esos son los grados o las incidencias de la discapacidad en las actividades que desarrollamos cotidianamente. Causas de la discapacidad. Tenemos que solamente en la estadística el 10% es de nacimiento, contrario al que el 45% es por enfermedad y el 27% por edad avanzada. Aquí el dato que puedo sacar de esta estadística es que la discapacidad irrumpe en la vida de la persona, en el común de los casos. No es que vengas ya y que vivas en una condición de nacimiento, sino que es una circunstancia que te llega con la edad o de manera abrupta. Condición económica, un dato muy importante, el 67% de las personas con discapacidad están en la población económicamente no activa. O sea, solamente 3 de cada 10 personas con discapacidad se consideran en posibilidad de trabajar, lo que no implica que estén trabajando, pero sí que están en posibilidad de hacerlo. La percepción de la discriminación o de la negación a los derechos. Un 31% de personas con discapacidad considera que se le niegan, en general, pues en cuestión de atención médica, de servicios de gobierno y el uso de espacios públicos. Digamos que serían como los espacios o las áreas donde más hay una negación de derechos. Y tenemos también en la siguiente gráfica, en esta misma de percepción, que el 50% de las personas con discapacidad considera que ha sido discriminada y 68% se ha sentido rechazada. Entonces estamos hablando pues, de que 1 de cada 2 personas con discapacidad está en un ambiente donde ha percibido o donde ha sufrido directamente discriminación. De ahí que me parezca importante, aquí tenemos esa gráfica de la que te digo, 49% se considera discriminada, 68% estuvo de acuerdo en que han sido rechazados y un 46% en que son de poca ayuda en el trabajo. O sea, digamos que en ese rango del 40 al 70% de una percepción de discriminación hacia la persona con discapacidad. Y bueno, como te comentaba, y aquí yo creo que vamos a detener un poco la gráfica. Paralelo a los datos, yo diseñé, obviamente pues no estoy descubriendo el hilo negro, pero me parece muy ilustrativa integrar en esta gráfica como todo el abanico, todo el espectro de elementos que inciden y que deben de estar presentes para una integración de las personas con discapacidad. Si quieres, pues me puedes ir ayudando, Tere, para irlos leyendo ahí de derecha a izquierda. Ok, la primera es derechos y garantías. Segunda, políticas públicas. Y nos vamos con la infraestructura, concientización, salud y rehabilitación, educación y capacitación, empleo y vida productiva. Y por último, participación ciudadana. Fíjate, si atendemos esta gráfica, yo coloqué ahí una barra en medio. Con esa barra lo que trato de simbolizar es que al menos de inicio o de base, de sustrato, de una integración integral, valga la redundancia, tendríamos que contar con estos elementos, los del lado derecho. Tendremos que tener los derechos y garantías bien reconocidos, tendremos que tener políticas públicas en las que se reflejen los derechos. Las políticas públicas, de ellas emana el que haya infraestructura adecuada a diversos niveles, no necesariamente física, sino infraestructura en forma de comunicación, en servicios de salud, en atención emocional, o sea, una variedad de infraestructura que tendría que derivarse de la política. Y luego la concienciación de por qué es importante que haya una integración y una inclusión de la persona con discapacidad. Habiendo quedado cubierto este pedazo del pastel, por así llamarlo, del lado izquierdo y como fruto de estos factores, pues podemos entonces ahí empezar a hablar en el pedacito celeste, decir, bueno, ¿dónde se asume o dónde se integra una persona? Bueno, primero con servicios de salud y rehabilitación, indispensables para poder tener una calidad de vida
mínima o la indispensable, la salud como cualquiera lo puede desear, aún en una circunstancia de discapacidad. Luego, derivado de contar con salud, pues contar con educación y capacitación incluyentes, ¿sí? Adecuadas al entorno, adecuadas a las necesidades, adecuadas a las capacidades y a los alcances de cada discapacidad, que éstas nos generen oportunidades de empleo y de vida productiva. A veces entendemos como, y más aquí en Nuevo León, quiero pensar acá en el norte, que nos los damos de muy entrones, ¿verdad? Pues de que si no trabajas no sirves. Si no tienes un empleo, eres improductivo, pero hay una variedad de actividades productivas en las cuales se puede reflejar el contar con una capacitación y contar con salud. Y habiendo llegado a esta plenitud a lo mejor básica de decir, pues tengo salud, tengo educación y tengo empleo, salir de ti y participar ciudadanamente, no necesariamente de una manera que tenga un fin, sino en actividades de esparcimiento, en actividades de concienciación, en actividades, y platicábamos hace poco en el Consejo, que deriven en seguir fomentando los derechos, en seguir fomentando las políticas. O sea, termina conectándose la participación ciudadana con empujar los derechos, las políticas, la infraestructura y la concienciación. Y avanzar a otro nivel ya de Sí, conocimiento. digamos que a lo mejor viéndolo desde el Buda, ya al nivel iluminado, ¿no? Sí. Pero sí tratando de seguir alimentando esta rueda que tiene que estar girando, porque pues imagínate, las dinámicas son tan diversas, tan particulares en cada caso y tan únicas que en cada familia, en cada persona, pues se viven de diferente manera. Entonces, pues es una rueda que tenemos que estar haciéndola girar, pues a perpetuidad, ¿verdad? Obviamente habrá instancias, sí, si quieres ya la podemos retirar. Habrá instancias donde ya haya cumplimentados unos derechos, entonces tendremos que buscar otros derechos, ¿verdad? Ok, muy bien. Fíjate que esto que nos traes, que nos estás presentando para toda la gente que está en casa, yo creo que es de mucha importancia, de demasiada importancia ver todas estas gráficas, y si alguien, por ejemplo, no las vio ahorita que estaban, recuerden que el programa se queda totalmente grabado para que ustedes puedan ver y todo lo que nos está platicando Víctor, porque realmente es algo que a lo mejor no tenemos conocimiento, Víctor, y que gracias a ti, de hoy en día, pues con todo lo que has trabajado, con todo lo que estás haciendo, con este proyecto que llevas, pues toda la gente que nos esté viendo, pues vamos a ver ahí todo lo que nos estás comentando. Para toda la gente que está en casita, recuerden que estamos totalmente en vivo. El teléfono en cabina es el 8340-8650. Del interior de la República es el 81-8340-8650. Pueden llamar y hacer alguna pregunta. ¿Puedes contestarla? Claro que sí. Bueno, pues para que llamen, estamos totalmente en vivo desde regioenvivo.tv. Oye, Víctor, yo quiero preguntarte, ¿cómo es que te nació, cómo le nace a Víctor Esparza esta, pues toda esta concientización? Lo voy a manejar de esta manera porque estás haciendo consciente, aparte de que sabemos que tienes discapacidad motriz. ¿Cuál es tu discapacidad? Sí, discapacidad motriz adquirida a raíz de una lesión medular, de una lesión cervical en C5, C6, en el año 2000. Ahora en agosto ya cumplo 20 años. Ya el año que entra ya puedo beber en todos los países del mundo. Y bueno, definitivamente creo que a estas alturas del partido, con 40 años de edad, con próximos 20 años de discapacidad, a lo mejor suena bien, bien chistoso, pero como dice la raza, dice uno como quiera, pero las criaturas, ¿verdad? Entonces creo que he estado, y lo tengo que mencionar, en un clima muy favorable, con una red de apoyo muy valiosa, comenzando con mi familia, amistades, gente cercana, gente que se ha venido anexando en estos años, y para lo cual me siento con la fortaleza y con el soporte como para compartirla en primer lugar, y segundo, pues para procurar el que haya también, o el compartir esto y pugnar porque haya derechos y que porque se respeten estos derechos de una calidad de vida. Yo creo que lo indispensable para todo ser humano, con discapacidad, sin discapacidad, mexicano, inglés,
migrante, no migrante, Así es. güero, rubio, morenito, flaquito, gordito, es tener calidad de vida. Entonces creo que pues hay mucho trabajo por hacer. Y fíjate, disculpa que No, te no, no, corte el aire. adelante, este es tu espacio, Lo que Víctor. pasa es que ahorita que platicábamos de la rueda, hacíamos de hecho, retomo de nuevo el ejercicio en el consejo. Ok, sí, déjenme decirles, ahora yo te voy a interrumpir, déjenme decirles que Víctor Esparza de la Garza también forma parte del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León. Formamos parte. Formamos parte, adelante, pero Sí. este es tu espacio. No, te decía que si tuviéramos la gráfica visible de nuevo, que no voy a pedir que la pongamos, pero ya hay mucho trabajo en favor de la persona con discapacidad en todas las áreas. Solo que yo me quedo con el sabor de boca amargo de que ese trabajo está fuera del hogar. O sea, en cuestión de derechos, pues tenemos la Procuraduría de Defensa de los Derechos, tenemos la Comisión Estatal. En cuestión de educación, pues tenemos pues, la SEP que está haciendo muchos esfuerzos, tenemos aquí en Nuevo León instituciones como EFETA, como Unidos, por ejemplo, en cuestión de integración ciudadana. Tenemos en cuestión de movilidad, pues nuestras instituciones, en la medida de lo posible, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Obras Públicas Municipales, pues haciendo esfuerzos, ¿verdad? Pero en trabajo, bueno, está Ingenium, hay bolsas de trabajo incluyentes, hay muchas capacitaciones para poder ejercer oficios, a lo mejor no de una tecnicidad tan compleja, pero sí para que se invite a la persona con discapacidad. Pero mi pregunta es, adentro del hogar, ¿quién está cuidando? ¿Quién está ayudando? ¿Quién está soportando para que puedas salir de tu mundo? Entonces, considero que hay una invisibilidad, lo decías hace un rato, de, bueno, ¿cómo se está gestando esta dinámica? Y de hecho, creo que nos va a tomar mucho tiempo, porque imagínate ahorita, si ahorita estamos teniendo una problemática muy fuerte todavía de violencia intrafamiliar, Así es. vaya, lo debo mencionar, en el caso de Fátima, en paz descanse, la chiquilla, pues que dolosamente o involuntariamente el DIF circula que su familia pues era un ambiente difícil mentalmente. Se pone uno a pensar, bueno, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? O sea, ¿qué nos espera o qué podemos en todo caso suponer que hay en ese nicho interno? Entonces, esa es como una preocupación que traigo y de primera mano, porque esto lo tengo que contar también, seguramente quienes me conocen y verán este programa, lo han atestiguado. Yo te comparto, soy el mayor de 6 hermanos. Yo vivía en la Ciudad de México al momento de mi accidente, tenía 21 años. Pues es un accidente muy fuerte, paso 3 meses en el hospital, vuelvo a mi hogar en noviembre del 2000 y hasta la fecha sigo en mi hogar, en el hogar familiar, en el hogar de mis padres. ¿Y qué pasa con el transcurrir de los años? Pues que primero tuve demasiada mano de obra, nunca faltó un par de manos o 4 pares de manos, 5 pares de manos, 7 pares de manos entre mis hermanos y mis papás, pero van a crecer, crecieron, volaron, como decimos ahí en la casa. Y ahorita en mi hogar, pues nos estamos haciendo un ejercicio de cuidaduría compartida entre mis padres, ya adultos mayores, señores de 65 años, mi mamá diabética desde hace 22, mi papá pues con unas circunstancias de hernias, ya de por la edad, de que no puede hacer carga de peso, yo con la discapacidad. Entonces te pones a pensar, órale, ¿y ahora quién nos cuida? ¿O ahora a quién recurro, no? Entonces, ¿dónde queda evidenciado de que pues hay un déficit en pensar en el cuidado al cuidador, que va a repercutir en la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona con discapacidad? Wow, fíjate que me quedo yo así porque es cierto todo lo que estás comentando. Ahora, ¿quién? O sea, ya tus hermanos en su tiempo te apoyaron, te ayudaron y pues ya, como los pajaritos, ¿no? Ellos emprendieron su vuelo y ya me imagino que ya rehicieron su vida, hicieron su familia y ahora quedaron ustedes 3 solos. Sí, digo, lo aclaro también. Obviamente como familia muégano y como familia latinoamericana hay una convivencia Sí, sí, y un compartir pero cotidiano. 24/7 Sí, ustedes sí, están sí, solos nada pero más. en el hogar, en la casa, estamos nosotros.
se han venido haciendo adecuaciones desde hace 20 años pues para reducir las complicaciones físicas, Claro. pero aún así no terminan siendo suficientes porque pues el aspecto de la cuidaduría, ya saliéndome un poco de mí y hablándolo en ese sentido general, pues lo puedo como desglosar en tres cosas indispensables. Son las atenciones de aseo e higiene, Sí. son las atenciones de proveeduría de alimentos y necesidades pues, básicas, son la proveeduría de atenciones de rehabilitación. Son como tres aspectos en los que puedo desmenuzar cuidados que ocupa una persona con discapacidad, a lo mejor en mayor o menor sentido. Yo recuerdo hace 20 años que llegué a la casa, mi hermanita de 6, 7 años me daba de comer a mí, o sea, ella llegaba, bajaba con su platito y a darme, Qué porque linda. sí, pues no tenía yo fuerzas. Seguramente tanto ella como la más chiquilla tienen ahí algún recuerdo penoso de algún instante de ira de su hermano, de decir, no me lo des, o... Sí, Pero bueno, a todos nos ha pasado y claro. aprovecho para disculparme con Carla y con Ángela, Públicamente, ya ven que sí, públicamente. sí se está disculpando de corazón. Y lo comento porque pues en ese momento fue eso, ahora pues no ocupo que me den, ahorita, a lo mejor eventualmente volveré a ocupar. El asunto es, Esperemos que no. esperemos que no, ¿verdad? O que ya inventen alguna papilla, pues un popote. No, Oye, pero lo menciono porque es una variable muy amplia de apoyos que en ciertas etapas y en ciertas edades pues son unos y después serán otros. Hay un abanico hacia afuera de estos tres que te mencioné, que es los traslados, salidas del hogar. Yo sí lo he vivido muy palpable porque pues era lo mismo. Oigan, ¿quién lleva a Víctor? No, pues casi había un rol, no, pues hoy le toca a Juan Luis, mañana le toca a Leonel, pasado mañana a Lisette. Ahorita pues es, papá, ¿me llevas? ¿O qué horas vas a salir? Oye, vas, sí. vienes. Tú lo has vivido y estamos de hecho en el Consejo a la Duro y Dale. No hay transporte incluyente en Nuevo León, no hay medios de moverte de un lugar a otro, entonces pues es importante tejer todo este tipo de redes a la par de las políticas públicas y de la infraestructura que puedan solventar que una persona con discapacidad pueda ejercer una dignidad de vida. Así es, fíjate que lo comentas, Víctor. Así como todas las personas con y sin discapacidad, tenemos el derecho de alzar la voz en este sentido, como tú lo estás diciendo, porque nosotros necesitamos tener un transporte público adaptado para podernos mover, para podernos movilizar, pero también todas las personas, por ejemplo, que no tienen discapacidad, que se mueven, va a llegar un día el grado que si no es por accidente de nacimiento, por una discapacidad, va a ser cuando ya sus pasos se acorten, como se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Víctor, que pues llegan adultos mayores, requieren de una andadera, requieren de un bastón y en muchos casos de una silla de ruedas. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia y hay que ver cómo cómo sí y no, ay, o sea, poder decir, es que no, es que esto, que el otro, no, vamos a buscar el cómo sí vamos a poder realizar. Y sí se vienen haciendo muchas mejoras, como lo mencionas dentro del consejo, se está buscando cómo poder solucionar todas estas puntos de vista que nos estás mencionando, Víctor, por parte del consejo, tú obviamente lo sabes. Y es un trabajo de nunca acabar y hay mucho que subsanar. Fíjate que hace rato antes de venir para acá, investigaba en la Constitución mexicana cuántas veces aparece la palabra discapacidad. ¿Cuántas veces crees que aparece la palabra No, la discapacidad? verdad nunca me he puesto a checarla. No, pues échale a ver, de 0 a 3 veces, de 4 a 8 o más de 9. Obviamente más de 9. Solo aparece ninguna vez. Wow. Tacha, tacha gorda. Aparece la palabra discapacidades, hablando de un conjunto Ok. de situaciones. Ya, no sé, no, lo andaba buscando aquí en la compu si lo habías seleccionado ese parrafito, pero es, el Estado garantizará cumplimiento de derechos para las personas sin importar sexo, edad, discapacidades, bla, bla, bla. Es la única mención que haya la discapacidad en nuestra Carta Magna.
Obviamente la Constitución mexicana, digo, para los que estén un poquito entendidos en el derecho, pues es el conjunto máximo, ¿verdad?, que se tiene que ir aterrizando en las leyes estatales, en las leyes generales, en los reglamentos, en las normas. Pero desde que en la misma Constitución es vago la mención, y lo que no se nombra no se ve, y lo que no se ve no se siente, pues traemos un déficit. Aquí en Nuevo León tenemos como normativa cercana, y las personas que están familiarizadas con el tema pues lo saben, la Ley de Protección a los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si me permites, quiero leer. Adelante. Solamente es del capítulo 4, el artículo 15, dice: las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para tal efecto, la autoridad competente en la materia, en su respectivo ámbito, realizará diversas acciones. Y pues ahí escriben varias acciones, ¿no? Menciono solamente la número 1: diseñar, ejecutar y evaluar acciones para orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral y rehabilitación para las diversas discapacidades. Y creo que basándonos en esto, ahí es donde veo yo la laguna, que la atención integral se entiende solo como el apoyo que se da fuera del hogar. Se ha entendido hasta la fecha solo como, pues hay ofertas de empleo, pues hay transporte, que no lo hay, ¿verdad? Pero bueno, que voy a procurar medios de salud, que voy a procurar capacitación y educación incluyente. Pues sí, está muy bien y qué bueno, pero si el apoyo y la rehabilitación integral debe de considerarse desde el núcleo íntimo de la persona con discapacidad, y el primer núcleo de todos, ¿cuál es? Pues el hogar. Entonces yo creo que, obviamente lo estoy viendo de mi perspectiva, si saliéramos un poco hacia afuera, ¿cuántas problemáticas sociales tienen su arraigo en que no se atienden desde el hogar? Pero si te digo que mencionaba Fátima hace rato, si en otras esferas más convencionales hay un déficit, pues no se diga en el caso de la atención a la discapacidad, saludos, que tenemos muchos retos. Y no es para tirarnos al suelo, al contrario, es para decir, bueno, ¿cómo los vamos a subsanar? ¿Cómo se te ocurre que se pueden subsanar? Es una pregunta que se me ocurre hacerte ahorita. Yo sí sé, pero te pregunto mejor. Pues no sé, yo creo que debemos de, pues como dices, indagar más, investigar, yo creo aquí como lo dices, la problemática, y porque sí es una problemática dentro del hogar, de checar y ver todo eso, pues yo creo que checar diferentes tipos de hogares, de que tienen personas con discapacidad, es lo único que se me puede ocurrir, porque yo creo que me estás poniendo algo muy difícil, algo que yo no había pensado. Y fíjate, soy una persona con discapacidad y en cierto momento ocupé que me cuidaran, ocupé los cuidados ya sea de mi familiar, de mi esposo, de mis hijos, etcétera, ¿no? Como tú lo mencionas, con tus padres, tus hermanos. Pero yo creo que a lo mejor pensando desde mi punto de vista, yo creo que checar desde varios diferentes puntos, a ver cómo podemos hacerle, porque realmente me la pusiste muy difícil, Víctor. No te preocupes. Fíjate que el punto de partida, y obviamente no podemos esperarnos a que eso suceda, pero se tienen que ir construyendo aledañamente muchas soluciones, pero hay que ir a la ley. Habrá gente que esté en el conocimiento de ello. Si recordarán, todavía hasta hace poco, la que ahora es Ciudad de México era Distrito Federal. Así es. Pues el DF, ¿no? Pues el DF. Y ahora es estado. Ahora es un estado, Ciudad de México. Y al hacerse estado, al convertirse en una entidad federativa, tuvo que promulgar una ley. Se hizo un constituyente, así como tuvimos en el 1917 el constituyente para hacer la Constitución mexicana. En la Ciudad de México, entre 1916 y 1917, se hizo un constituyente, donde se aportaron ideas de todos los aristas sociales y comunitarios, y se pugnó, hubo colectivos que interesados en esta atención al cuidado, metieron un artículo, acuñaron un artículo en la Constitución del Estado Ciudad de México, que me gustaría leerlo. Adelante, Víctor. Ahí disculpen que no lo traiga como en imagen o algo. No te preocupes, adelante. Quien lo desee consultar,
es el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dice esto: se establece que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas afines a esto. Este sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente en la infancia y la vejez, y a quienes de manera no remunerada estén a cargo de su cuidado. O sea, ya existe un artículo. Ya existe en la Constitución de la Ciudad de México un artículo donde quedó plasmado, primero, el derecho al cuidado. Hemos hablado desde la infancia, desde que estamos en la escuela, pues el derecho a la educación, Claro. el derecho al voto, el derecho, en los últimos años se ha hablado del derecho al aire libre, se habla pues en sociedades más contemporáneas el derecho a la ciudad, pero un derecho que está faltando traducir en acciones y en leyes, que al menos en la Ciudad de México ya hay un avance, es el derecho al cuidado. Y también el derecho que tiene al cuidado quien de manera no remunerada está a cargo del cuidado. Entonces es una perspectiva integral porque se suma a todas las acciones, pero atendiendo a lo mejor desde una raíz, una tan invisible como te he mencionado, que es el apoyo al cuidador. Si me permites, quiero compartirte un par de extractos. Claro que sí. Porque pues me he estado documentando, a lo mejor antes de que se nos agote el tiempo. No, adelante, adelante. No. Es que es muy interesante y déjame decirte que ahorita tenemos muchísima gente que nos está viendo. Quiero mandar aprovechando el espacio, quiero aprovechar para mandar un saludo para CCT Index, Promotora Emergen, perdón, para todo el equipo de Index hasta Querétaro, un fuerte abrazo que nos están viendo desde allá. Ellos trabajan en una empresa y la mayor parte son personas con discapacidad, a lo cual les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo, muy prontito voy a estar por allá. Y a toda la gente de que nos está viendo de Noticiero Frecuencia PCD hasta Nayarit, para Marlon Camacho que también nos está viendo, apóyanos compartiendo, para Hugo Valero que nos ve desde Allende, y también para toda la gente que nos está viendo en estos momentos, apoyen compartiendo y vean que esto que nos está compartiendo aquí el licenciado Víctor es de mucha importancia. Tengo un comentario, Víctor, te lo quiero leer, dice: no aparece repetidamente la palabra discapacidad en la Constitución porque las políticas públicas son transversales. Muchas gracias, Silly. Jorge Reyes, saludos Teresita desde el Hospital IMSS 33. Saluditos y esperamos que te recuperes y salgas muy bien de tu cirugía. Y pues bueno, adelante. Sí, sobre el cuidador, fíjate que los estudiosos, los analistas del tema, han acuñado incluso un término que se llama síndrome del cuidador. O sea, hay toda una documentación al respecto de años, de décadas, que identifican lo siguiente: la actitud del cuidador tiende al síndrome del cuidador, generándole problemas físicos, psicológicos y sociales. Dentro de los físicos, bueno, cansancio, falta de sueño, falta de apetito, afecciones al sistema inmune, una disminución en su capacidad funcional para realizar actividades. En el área psicosocial, ansiedad, temores, preocupación y depresión. Fíjate, yo lo vivo en casa, pero antes de continuar con el segundo párrafo, hace 15 días, 3 semanas, en las noticias de Monterrey apareció una cápsula de un reportero que fue a la colonia Jardines de la Silla a entrevistar pues a una familia en una condición compleja. Era una madre de familia que había solicitado ayuda, una señora de 65 años. Le digo a mamá, no mamá, pues si estás media cateadona, jefa, pues la señora tiene tu edad y se ve más alivianada. Pero bueno, esta señora tiene 3 hijos, una chiquilla de 24 con una discapacidad intelectual, un chico de 28 con autismo y un chico mayor de 32 sordo.
Y ella dice, Tres discapacidades diferentes. tres discapacidades diferentes en tres hijos. Y dice ella, quiero ayuda, necesito ayuda. Mi preocupación todos los días es, ¿qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? Sí. Y luego yo me pongo a pensar, y lo digo, a lo mejor va a sonar muy, muy crudo, me pongo a pensar, porque es la pregunta que me hago a mí mismo. Oiga, señora, o sea, ha tenido 32 años para responderse esa pregunta, o Sí. sea, y traspolándolo a mi casa y a mi situación, oye, Víctor, has tenido 20 años para planear algo, o sea, para planear un plan, valga la redundancia, pero definitivamente, pues no es algo que prevemos, no es algo que esté en el rango de las preocupaciones inmediatas de una familia con alguien con discapacidad. ¿Qué va a pasar después? Y en pláticas que tengo con mamá, dice, no, pues yo cuando estaba en terapia intensiva contigo, la encargada de la terapia me decía, su hijo se la va a acabar, señora. Mi mamá tenía en ese entonces 45 años, estaban jóvenes, su hijo se la va a acabar. Y le digo, bueno, pues ahí más o menos te he venido acabando dosificadamente, le digo. Pero es una realidad que hay un desgaste emocional muy grande del cuidador a falta de saber que hay garantías de apoyo en su ausencia. Y ahí es donde me conecto al segundo párrafito que quiero leer, Adelante, sí. que me parece importante y lo leo textual. El cuidador piensa que no puede dejar al paciente en manos de otra persona debido a sus emociones. Hablando del ámbito laboral, quienes trabajan fuera de casa suelen experimentar conflicto entre el cuidado y las obligaciones laborales, generando pues impuntualidad, ausentismo, distracción y ocasionando fricciones o pérdida del trabajo y provocando con esto además un descenso en los ingresos junto al aumento de gastos que ya de por sí implica una persona con discapacidad o adulto mayor. O sea, hay una problemática muy real y yo lo comento muy seguido con las personas con quienes platico el tema. La persona con discapacidad no solo no aporta, merma los ingresos de la familia. En el común de los casos, ¿verdad? Hace rato por eso era importante la estadística. 7 de cada 10 personas con discapacidad en Nuevo León no son económicamente activas. O sea, no generan o no están ni siquiera en posibilidad de generar ingresos. Entonces, no solamente no aportas, sino que además restas al ingreso. Y si además de tu núcleo familiar alguien tiene que invertir tiempo en cuidarte, pues ya estás ahora sí que, lo voy a decir con mucha a lo mejor franqueza, mutilando pues una parte de las posibilidades de ingreso, ¿verdad? Entonces es una realidad que es necesario voltear a ver estas circunstancias y generar políticas públicas, acciones, iniciativas y redes de apoyo que soporten al cuidador, porque esto se refleja directamente en la persona con discapacidad. Fíjate que sí es tenemos que voltear a ver esa situación. Víctor, te quiero leer un comentario. Adelante. Dice, el Congreso de la Ciudad de México está discutiendo una iniciativa de ley sobre el sistema de cuidados que crea el marco práctico para implementar el derecho al cuidador conforme a la Constitución. A ver, ahí voy, espérenme. Ay, me perdí. No, es que es justo lo que te leía del artículo 9, que está en la Constitución, Ok. se tiene que traducir a una ley y es el marco práctico que efectivamente, como comentan en el comentario, se está trabajando y va pues a pasos lentos. Sí, si gustas continuar. Sí, dice, pero cuando se trata de proporcionar el apoyo a personas con discapacidad y a personas mayores, se pone demasiado énfasis en cuidado que proporcionen sus familiares en el lugar de ello. El Congreso debería centrarse en proporcionar servicios de apoyo que faciliten la independencia y la autonomía de las personas. Gracias, gracias a este comentario, Víctor. ¿Algo al respecto? Sí, aquí está a la par, volvemos a esto aparte, ¿verdad? O sea, a la par de los apoyos a la persona con discapacidad, la ley de cuidados tiene como punto medular la atención del cuidador. Y volviendo, o sea, dando continuidad a este tema,
de cómo se tiene que reflejar en las leyes. En Uruguay, un paisito chiquito en Sudamérica, tienen ya 5 años con su ley de cuidados. Fíjate que yo no he sabido realmente algo que no he, la verdad no he volteado a ver, si aquí en la ciudad de Monterrey habrá algún lugar donde se capaciten a las personas para cuidar a las personas que tengan un tipo de situación, no tanto como discapacidad, pero de alguna enfermedad, o también en la discapacidad, como es lo que estás comentando, o adultos mayores me refiero. Yo no he sabido de si hay algún lugar que se especifique, se especialice, perdón, en ese ámbito, Víctor. Pues, déjame te contesto, no. No, ¿verdad? No, y aquí justo, y aprovechando que vamos ya hacia la recta final, lo conecto con un proyecto que traigo. Adelante, Víctor. No es que no viniera preparado, ¿no? Y saco todo mi... No, me refiero a que platicando con personas decíamos, ¿cómo hemos manejado por décadas el cuidado de las poblaciones vulnerables? Adultos mayores, por decir un grupo, y pequeñitos. A los pequeñitos los mandamos a la guardería y a los adultos mayores los mandamos a una casa hogar. Ok, fíjate que Sil Salcido dice Lumen AC. Bueno, gracias por el dato. Sí, gracias, para indagar. Y te comentaba, el común de los casos es eso. Al adulto mayor va a un asilo, a una casa de ancianos, y el bebé va a la guardería. O sea, sale del hogar. ¿Qué tendríamos que hacer en todo caso? A lo mejor diseñar justo lo que preguntabas, órganos, proponer soluciones que nos brinden respaldo, ¿verdad? Casas de cuidado para personas con discapacidad, capacitación a cuidadores, sí. Porque, y aquí entramos ya en el meollo del asunto, como hay poca demanda, primero porque se asume que la familia lo tiene que hacer, entonces es muy caro el servicio de la cuidaduría. Una hora de enfermería anda costando mínimo 200 pesos. Y hablo precio bajo. De amigo, casi. Sí, casi precio amigo, porque... Precio compa. Sí. Una hora de rehabilitación en tu hogar, 300 pesos. Ya no hablemos un traslado de taxi, como tuve la oportunidad de llegar aquí, 150, 200 pesos. O sea, como hay poco volumen, es caro. Y fíjate que hablando de sobre los transportes, que hay muy pocos aquí en la ciudad, hay muchos. A mí me tocó ver en la semana pasada a una persona que me da su tarjeta, no recuerdo el nombre de este señor, me dice que ellos cobran por kilometraje. Entonces, dice, la cuota más pequeña de aquí, no sé, la más corta, inicia con un banderazo de 70 pesos. Y posteriormente, pues ahí lo que ya se va generando sobre kilometraje. Entonces, dices, wow. Y yo le pregunté, bueno, de aquí a tal parte, ¿dónde me cobra? Porque ya saben que yo soy muy andariega, ¿verdad? Entonces, y me dice, no, pues son 300 pesos. Digo, wow, o sea, súper caro, pero te está dando la facilidad y la comodidad de viajar bien, de traer rampa, muchas cosas, pero son muy pocos, Víctor, los que hay aquí en la ciudad. Sí, se vuelve un círculo vicioso. Como hay poca solicitud de servicios porque son caros, entonces hay pocos ofertantes que cobran caro y se vuelve entonces una dinámica de la que no hemos salido y tenemos que proponer alternativas. Tienes un saludo de Ángela Reyes. Ángela Reyes, hola. Dice, saludos a Víctor, me gusta mucho. A ver, ahí va otra vez. Mucho? No, o sea, el tema. Estamos hablando del tema, Víctor. Dice, Teresita, está muy interesante su programa y el tema de hoy, muchas gracias por ayudar a las personas con discapacidad y a ti, mucho gusto al licenciado Víctor Esparza. Es que lo estaba leyendo de abajo hacia arriba. Estaba leyendo en hebreo. Sí. Yo creo, Víctor, que hay que buscar soluciones, como lo comentas, hay que buscar soluciones y vamos a tratar de indagar. Y para todas esas personas que ya Víctor aquí nos dejó esa espinita, que muchas personas no hemos pensado en cómo
o cómo batalla la persona con discapacidad, cómo batalla el cuidador, que muchas de las veces se está ocasionando daños psicológicos, hablando de la preocupación, lo que comentabas, y también en su forma de su cuerpo, vaya, no sé cómo decirlo, porque se puede, si no usa faja, al mover el paciente o a la persona con discapacidad, al trasladarlo a algún lugar, se puede lastimar su cadera, su cintura, su cuerpo, no sé, hasta el caso de poder hasta tener alguna fractura. Entonces yo creo que hay que pensar eso y hay que voltear toda la ciudadanía a ver este tipo de situaciones tan interesantes que mucha gente no volteamos a ver, y me cuento entre ellos. Pero Víctor, muchas gracias por traernos este tema. Yo creo que necesitamos otro programa porque esto yo creo que nada más fue una probadita, ¿verdad? De hecho, si me regalas el último minutito. Sí, adelante. Justo tuve la oportunidad de aplicar y de ser admitido a un proyecto para desarrollar un programa de innovación social. Entonces el meollo de mi proyecto es esto, o sea, es cómo, y de hecho pues me lo traigo un poquito de memoria, cómo aliviar la carga del cuidador. Entonces, pues ahorita estoy en la etapa de lluvia de ideas, no quiero spoilorear nada, pero surgen un abanico de posibilidades porque realmente es un tema que da para muchas posibilidades. El asunto es explotarlas, el asunto es aterrizarlas y el asunto es que sean útiles y funcionales. Entonces, seguramente en este tema de la cuidaduría voy a estar, al menos lo tengo a proyecto de vida este año, estar sobre el tema y seguramente como vaya avanzando a en corto 2-3 plazo, meses. por favor. No, pues es que yo soy el primer destinatario de Sí, ello. O sea, sí, a mí me apremia sí. que haya alternativas prácticas, económicas y accesibles. Así que seguramente a lo mejor en 3-4 meses te ando otra vueltita a ver cómo actualizamos esta información. Oye, Víctor, pues muchas felicidades. Antes de despedirnos, tenemos otro comentario así rapidito porque ya casi nos vamos. Dice Silly Salcido, las políticas de México, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, deben respetar y cuando corresponda ayudar y cumplir con estas obligaciones de derechos humanos, incluido el derecho de las personas con discapacidad a elegir qué tipo de apoyo desean y quiénes deben proporcionarlo. Así es. Y pues bueno, antes de despedirnos, quiero mandar un saludo para Emanuel García. Saludos, señorita Enríquez e invitado. Muchas gracias. Quiero agradecer a mi director, el señor Javier López Garay, que siempre está al pendiente de aquí de todos sus conductores, y agradeciendo también a mi productor, el licenciado Felipe Parra, que siempre pues tiene estos flyers para mostrárselos a ustedes y los invitados. Quiero mencionar también que, hablando de nuestro director, Wishiman, se presentará en el Teatro Sara García este 1 de marzo a las 8 p.m. Así es de que, pues vámonos al Teatro Sara García este 1 de marzo. 8 p.m. Y pues bueno, ya saben que a mí no me gusta irme, pero pues tengo que despedirme. Muchas gracias, Víctor, por ese maravilloso proyecto que traes. Muchas felicidades y esperemos que cuando ya esté todo aterrizado, pues vengas y nos lo presentes aquí nuevamente en esta que es tu casa. Y quien venga a ver el video, eventualmente por el historial del programa y de Facebook y demás, que aporten comentarios, cualquier idea, inquietud o duda sobre el tema de la cuidaduría, que será bien tomada en cuenta. Ok, para toda esa gente que le interesó el tema, por favor dejen todos sus comentarios, que de ahí pues ahorita está Víctor en lluvia de ideas y todo es bueno, ¿verdad? Pues muchas gracias, mi nombre es Teresita Enríquez, quiero mandar un saludo también para Brittany Gallardo, mi coconductora. Hasta luego, esto es Vivir Sin Barreras con Teresita Enríquez, regioenvivo.tv, haciendo hoy lo que otros harán mañana. Hasta luego.